Esta es la aterradora historia de Yuriángela Mayerlin Toledo Gotopo, un caso que ha producido mucho dolor en Barquisimeto, Venezuela y el mundo. Todo ocurrió la madrugada del 7 de abril de este 2026 en el barrio El Coreano de Barquisimeto. Yuriángela, de apenas 24 años, tenía 7 meses de embarazo y esperaba con ilusión a su hija. Ella y su esposo Jorsuan Mendoza, de 24 también, eran activos en una iglesia cristiana y llevaban solo 3 meses de casados. Pero el horror comenzó a la 1 de la mañana, cuando los gritos de auxilio rompieron el silencio. Supuestamente, mientras oraban, Jorsuan sufrió lo que algunos describen como un ataque demoníaco, perdiendo el control por completo. El resultado fue desgarrador. Yuriángela murió por asfixia mecánica a manos de su propio esposo, quien le cortó la vida al presionar su cuello. No moría solo la madre, sino también la pequeña niña que se formaba en su vientre. Ante los gritos de la chica y que el tipo salió desnudo a la calle, los vecinos llamaron a las autoridades, presentándose comisiones de la Guardia Nacional y detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas CPC, quienes encontraron a la joven sin vida y al sujeto fuera de sí, siendo detenido de inmediato. El tipo trató de engañar a las autoridades diciendo que estaba leyendo la Biblia y al ver a su esposa, notó rasgos extraños en ella y temiendo que fuera el demonio le quitó la vida sin compasión. Sin embargo, ante la presión de los interrogatorios, terminó confesando que simplemente su esposa le descubrió varias infidelidades y como le reclamó, el hombre se enfureció y cometió el horrible crimen contra ella. Amigos de la pareja manifestaron estar sorprendidos con lo ocurrido, ya que ambos se mostraban cariñosos y unidos. Compartían la ilusión de que pronto serían padres. La partida de Yuriángela ha sido un golpe muy duro para todos los que la conocieron. Ella siempre tenía una sonrisa en los labios. Sus allegados la describen como una joven alegre, afectuosa y con un profundo sentido de la solidaridad y muy devota a su iglesia. Hoy Jorsuan, el marido, está bajo custodia de la fiscalía y seguramente pasará 30 años en la cárcel, pena máxima en Venezuela, pero el vacío que deja Yuriángela y su bebé es irreparable. Déjame tu opinión en los comentarios y suscríbete.